El hecho de que hubiéramos tenido redes inalámbricas nos da la oportunidad de tener cosas como la Big Data, la inteligencia artificial, la realidad virtual o la realidad aumentada, porque ya hoy en día podemos hablar más de realidad aumentada que de realidad virtual, y los primeros pasos de la robótica. Pero no la robótica en temas de industrial, sino la robótica en temas de tener asistentes personales, tener prótesis móviles, tener amigos incluso que pueden ser robots o que te dan la ilusión que son tus amigos y puedes tener una conversación con ellos. De esto nos trata un poco la industria 4.0, que como les digo, es la industria en la que nos encontramos actualmente. Pero si ustedes se dan cuenta, en todas estas revoluciones industriales que han venido sucediendo, marca algo súper importante y es el tiempo. Entre más industrializado se vuelve y más tecnológico se vuelve, es más corto el tiempo en el que estamos saltando entre una etapa y la otra. La industria 4.0, digamos que es lo que conocemos hoy en día, pero para pasar a la 5.0, 2030 no es muy lejos, son solamente 10 años. Pero si hablamos entre la revolución 2, 1 y 2 y la 3, son muchos, muchos, muchos años. Así que nos hace preguntarnos, tal vez la sociedad 6 sea cada vez más cercana. Ahora, ¿por qué decido llamarla Sociedad 5.0? Porque algo importante es que aquí el objetivo es que la tecnología se vuelva más humana. Bueno, no más humana, sino más natural para la humanidad. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día para nosotros es súper normal tener esto, que es un teléfono, y es muy normal que todos tengamos datos o conexiones a redes y tengamos aplicaciones que nos ayuden para nuestro día a día, o que en nuestra casa algunos implementos como nuestra nevera, nuestro televisor tengan acceso a Internet y tengan conexión. Y de hecho, muchas veces ahora necesitamos que tengan acceso a Internet. Esto es lo que nos dice el Internet de las cosas. Esto es lo que se conoce como Internet de las cosas. Y es lo que es la gran visual que nos está mostrando que la humanidad está más correlacionada con la tecnología. La tecnología se está volviendo parte de nuestro diario vivir. Por esto salen cosas como el data science y la inteligencia, el BI, que es el business intelligence. Es como yo diría el avance del big data, porque ya no es solo recoger cantidades de datos enormes que estamos generando todo el tiempo, sino también qué vamos a hacer con eso, para qué nos sirven los datos. Por eso el data science y el BI se han vuelto una parte fundamental para el funcionamiento de muchísimas empresas, de muchísimas personas incluso que viven de esto. Ahora, tenemos otra gran parte que es la computación en la nube. La computación en la nube es muchas cosas de las que yo les estoy hablando, no los podemos hacer en nuestros dispositivos. Necesitamos una gran fuerza que nos ayude a mover toda esa información, todos esos datos. Y pues hoy en día tenemos la opción de la nube. Entre data science y computación en la nube tenemos la computación cognitiva, y es esa ilusión que nos da una máquina de poder, no sé cómo decirlo, de poder conversar con nosotros o darnos la ilusión que piensan y razonan de cierta forma. Todo esto nos lleva a una ciudad inteligente donde todos nosotros estamos en constante contacto con la tecnología, con los datos, con el Internet, con todo esto. Es por eso que somos una sociedad 5.0. Ahora, ya habiéndoles hablado un poco de esto, me gustaría darle paso a los ingenieros que nos van a colaborar, porque yo les doy aquí una mirada de lo que es la sociedad 5.0, pero queremos analizar cómo la escuela está afrontando este reto, formando a los nuevos ingenieros. Para esto quiero darle paso primero al ingeniero Alex Pérez, quien es decano del programa de Ingeniería Electrónica de la Escuela Colombiana de Ingeniería, es doctor de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona,
En automatizaciones avanzadas y robótica, tiene un magíster en ingeniería electrónica y en computadores, con énfasis en control y automatización de las universidades de los Andes. Es docente en temas relacionados con la robótica y el control de sistemas ciberfísicos y acompaña los procesos de formación de los estudiantes de pregrado y posgrado en las áreas relacionadas de robótica industrial, robótica de servicios y sistemas inteligentes. Por favor, ingeniero. Muchas gracias, Jennifer, por darme la posibilidad de asistir a esta charla. Es muy interesante el punto que planteas y tal y como bien lo dices, estamos enfrentándonos a cambios que siempre nos los traen como una revolución porque nos cambian drásticamente la forma en la que venimos haciendo las cosas. Ya nos hemos dado cuenta cómo desde el punto de vista de la óptica de la ingeniería de sistemas, pues nos viene un montón de tecnología que es posible, ¿cierto? Gracias también a un montón de tecnología electrónica. Entonces tenemos el tema del Internet móvil, gracias a lo que se habla de las comunicaciones móviles, a lo que fue el 4G, a lo que se está viniendo en el mundo ya es una realidad. En Colombia esperamos que sea una realidad pronta la del 5G, en donde la posibilidad de conectarnos a mayores velocidades, más de 10 veces la velocidad a la que nos conectamos con 4G, pues permita realmente llevar a cabo estas interconexiones, este flujo de información, esta, esta transmisión de poder consultar en un servidor y obtener la respuesta y que yo pueda tomarla para tomar una decisión en el tiempo real. Entonces, este tipo de cosas van a ser posibles y claro que es muy, muy motivante saber que nosotros desde la escuela somos partícipes de todas esas cosas que van cambiando el día a día de la sociedad, cómo nos vamos transformando. Creo que tienes apagado el micrófono. Sí, gracias. Ahora también le quiero dar plazo al ingeniero Osvaldo Castillo Navetti. Él es decano del programa de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Es doctor en redes avanzadas del conocimiento y las organizaciones y magíster en redes de conocimiento y organizaciones de la Universidad Tecnológica de Troyes en Francia. Y es docente en temas relacionados con arquitectura empresarial e inteligencia de negocios en pregrado y posgrado. Él también nos va a dar un poco la mirada de cómo estamos afrontando el reto desde la escuela y desde ingeniería de sistemas. Por favor, ingeniero. Jennifer, muchas gracias. ¿Me confirma si se escucha bien? Sí, Vale, perfecto. se escucha bien. Entonces, muchas gracias por la invitación que nos hacen. Es interesante poder contar cómo desde programas como ingeniería electrónica o ingeniería de sistemas estamos contribuyendo pues a preparar a los futuros profesionales para esta revolución industrial que está por llegar o que ya estamos en ella, no estoy tan seguro. Algunas personas o algunas fuentes dicen que aún no estamos en la revolución 4.0, otras personas dicen que ya la estamos viviendo, que nos estamos preparando para la 5.0. Nosotros en la escuela, en la universidad, desde diferentes programas, voy a hablar en el caso de ingeniería de sistemas, pues cómo estamos participando. Nosotros formamos a los estudiantes o trabajamos en temas como ciberseguridad, por ejemplo, que es un énfasis que tenemos en una de las maestrías, maestría en informática. Nosotros tenemos énfasis en ciberseguridad, en ingeniería de software avanzada y en computación para análisis de datos, porque sabemos que tenemos que preparar a los profesionales a esto que es una realidad de hoy, del muy corto plazo. Estamos trabajando también en el pregrado con electivas en el tema de seguridad, seguridad de la información, ciberseguridad, etcétera. Cloud, que lo mencionó Jennifer hace un rato, pues hay muchísimos aspectos de cloud, de nube, de arquitectura y de infraestructura que debemos conocer y debemos dominar, debemos saber configurar, porque esto es una realidad y en muy corto plazo
la mayoría de las cosas serán migradas a nube con toda seguridad. Y tenemos que poder afrontar este reto preparados para esto. Realidad aumentada, nosotros tenemos un grupo de interés en desarrollo de videojuegos, animación digital y realidad aumentada, donde los estudiantes de pregrado pueden empezar a trabajar estas temáticas que formarán parte del desarrollo de aplicaciones, si no es masivo en este momento, en muy corto plazo, en muy poco tiempo. La gran mayoría de aplicaciones contará con interacción en realidad aumentada para que el usuario sienta una experiencia diferente cuando utiliza este tipo de aplicaciones. Para nadie es un secreto que esto que nos ha pasado, la nueva realidad, nos ha hecho volcarnos a la no presencialidad y a que muchísimas cosas se puedan hacer. Antes eran de manera presencial, ahora lo hacemos, tenemos que seguirlo haciendo de manera no presencial, y para eso profesiones como ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas, están siendo muy utilizadas y demandadas en este momento, porque prepararnos a esa no presencialidad requiere de profesionales en estas disciplinas. Big Data, que lo mencionó Jennifer también, pues tenemos cada vez más acceso a una cantidad de datos que tienen que ser procesados. El acceso a los datos no es nuevo. Hace muchos años las organizaciones generan cantidades y volúmenes y datos que se guardaban. Hoy en día ya empiezan a ser utilizados. A eso hay que sumarle pues la interacción con redes sociales, que nos permite generar y capturar una cantidad impresionante de datos que estamos empezando a procesar para sacar beneficios, aumentando la productividad de las organizaciones. Eso sumado con áreas como robótica, como Internet de las Cosas, bueno, y otras que tal vez Alex nos puede mencionar cómo desde electrónica las estamos manejando, hacen que nos estemos preparando desde el pregrado y el posgrado para asumir este reto que pues empieza a volverse una realidad palpable, cercana en nuestro país, seguramente en otras sociedades un poco más industrializadas ya lo están viviendo de manera generalizada. Nosotros estamos empezando a meternos, a vivirlo de manera cercana, y tal vez se mencionaba anteriormente, pues nuestros profesionales están listos para la realidad nacional e internacional. A las 2 de la tarde tuvimos el lanzamiento de los programas de pregrado de Ingeniería Estadística, que es el pregrado de Ciencia de Datos. Es la primera versión de un programa de estos en el país, y de la maestría en Ciencia de Datos, porque es un hecho que toda esta cantidad de información que ayudan los ingenieros electrónicos y de sistemas a que se vuelva una realidad, capturándola de diferentes dispositivos y poniéndola al servicio de los científicos de datos para que pueda ser tratada, generar proyecciones, generar predicciones, para que los tomadores de decisiones puedan actuar. Entonces, desde el pregrado y posgrado, con diferentes programas como Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Estadística, que es la ciencia de datos junior, maestrías como Ingeniería Electrónica, Ingeniería Informática, con los énfasis que les mencioné, y esta nueva maestría en ciencia de datos, interactuando con otros programas, por ejemplo, Ingeniería Mecánica, donde estamos trabajando todo el tema de impresión y generación de elementos en 3D, nos van a permitir acercarnos de manera oportuna y con conocimiento de causa a esta industria 4.0, que es una realidad. Jennifer mencionaba la 5.0, pues esta industria 5.0 o esta revolución industrial 5.0 va a acercar al hombre a toda esta tecnología, y se requieren muchísimos conceptos bien adaptados y adoptados de ciencias sociales, de humanidades, la ética alrededor de toda esta tecnología que vamos a tener de manera palpable. Entonces, ¿cómo lo estamos asumiendo? ¿Cómo lo estamos afrontando? Olvidé mencionar inteligencia artificial, que es uno de los énfasis que manejamos en el pregrado de Ingeniería de Sistemas, y que pronto tendremos con toda seguridad un programa
relacionado al tema de inteligencia artificial. No sé si Alex quiere complementarme de alguna manera en lo que estamos haciendo desde la academia, desde la escuela en este caso, para alistarnos a asumir y afrontar esta realidad que es la industria 4.0 y en unos pocos años, como decía Jennifer, la 5.0. Sí, Osvaldo, muchas gracias. Claro que sí. Desde la escuela, nosotros en el particular en el programa de Ingeniería Electrónica le damos mucho énfasis a nuestros estudiantes en el desarrollo de sistemas electrónicos que puedan capturar esa nueva realidad de esos dispositivos que estarán rodeando toda la ciudad inteligente, todas las industrias inteligentes, porque ya no es solamente la comunicación a través de Internet de las personas, sino de todos los dispositivos que son los que están recolectando la información partiéndola. Entonces, eso es lo que hace posible el Internet de las cosas. La parte de la robótica, tenemos un semillero en donde los estudiantes hacen sus primeros pinos en lo que es el desarrollo de dispositivos ciberfísicos, ¿cierto? Que es lo que es un robot móvil que puede integrar parte de la realidad cotidiana de las personas. Y hacemos énfasis sobre todo en el área de telecomunicaciones, en donde somos muy cercanos al espectro y hacemos estudios muy particulares de cómo es que van a convivir todos esos sistemas utilizando un recurso tan limitado como lo es el espectro electromagnético. Entonces allí estamos trabajando desde diferentes áreas, trabajamos en establecer las bandas, digamos, de separación que tiene que haber entre los servicios, cómo se van a redistribuir los espacios en blanco que va a dejar la televisión cuando finalmente desaparezca, cómo se redistribuyen las bandas, cómo es posible sortear o vender el espectro, ¿cierto? Todo lo que sabemos de las subastas del espectro, trabajamos directamente con la ANE con eso. Entonces, tal y como lo decía Osvaldo, la escuela prepara a sus estudiantes, en particular en este caso, en el pregrado de Ingeniería Electrónica y en el posgrado de Ingeniería Electrónica, en el manejo de todas estas tecnologías que hacen posible el nacimiento y el surgimiento de esta cuarta revolución y de esta viniente quinta generación o lo que hace la sociedad 5.0, cómo vamos a incidir en los objetivos de desarrollo sostenible, cómo vamos a utilizar toda esta tecnología para que en vez de ahogarnos, nos ayude a salir adelante en la conservación del medio ambiente, de la sociedad, de las relaciones personales, de darle tanto énfasis a esa nueva sociedad que se va formando y que se va caracterizando con todos estos cambios tecnológicos. Jennifer. Muchas gracias a nuestros dos decanos. Ahora me gustaría darle paso a Richard Delgado. Richard es máster en Ciencias de la Computación y cuenta con más de 25 años de experiencia, ocupando posiciones regionales y globales en la implementación de soluciones de transformación empresarial, liderando la adopción de tecnologías, modelos y procesos empresariales innovadores y disruptivos. Ha sido profesor universitario y actualmente es el director para Latinoamérica de Oral Academy, el programa educativo filantrópico global de Oracle, que fomenta la educación computacional en todo el mundo, propiciando la innovación, el desarrollo de habilidades y la diversidad en los campos tecnológicos. Desde este rol está dedicado a impulsar el desarrollo de habilidades en computación que los niños y los jóvenes requieren para estar preparados para las oportunidades actuales y futuras que la industria de la tecnología ofrece. Richard, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes. ¿Puede confirmar si me escucha bien, por favor? Sí, sí te escuchamos. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy complacido de estar con ustedes hoy, el día de hoy. Y quería, además de las palabras que ya Alexander y Osvaldo dirigieron a ustedes, que sé, quería darles una perspectiva también de cómo vemos el rol de la tecnología, el trabajo, la gente y la sociedad en temas de la cuarta y de la posible forma que veremos que sea la quinta revolución industrial. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estar con ustedes. Quiero compartir, nada más tengo unos poquitos slides, unos 80 slides para compartir con ustedes. No es broma, unos poquitos slides nada más para que hablemos de esto. En realidad, la disrupción ha sido siempre la revolución de la oportunidad y cómo podemos aprovechar las oportunidades. Y no perder de vista que lo que estamos viviendo se ha vivido diferente ya antes, de otras maneras, y que lo que necesitamos es tener las habilidades
en suma, para aprovechar esta oportunidad. Ajá. Entonces, esta imagen, y podrían confirmar, por favor, que están viendo mi presentación de PowerPoint. ¿Alguien podría confirmarme, por favor, que lo están viendo correctamente? Sí, la estamos viendo, Richard. Perfecto, muchas gracias. Entonces, esta imagen es una imagen muy particular. Les voy a contar qué es en la ciudad de Nueva York en 1890, y el caballero ahí en el carruaje es el equivalente a lo que sería hoy un taxista. Que esto es entonces un taxi de Nueva York, en otras palabras. Ajá. Antes de 1900, alrededor de 1860, la economía de los Estados Unidos estaba dirigida por el caballo. De hecho, se estima que para 1890 habían más o menos 8.6 millones de caballos en Estados Unidos, lo cual equivaldría a tener un caballo por cada 5 personas. En las áreas rurales, toda la economía familiar estaba orientada hacia el caballo, y más o menos habían 800,000 empleos en los Estados Unidos que se basaban en la tecnología del caballo. Ajá. Imagínense la gente que tenía que hacer carruajes, que tenía que herrar caballos, y muy importante, darle de comer a los caballos. No, había un caballo por cada 5 personas y los caballos comen más que la gente, ¿no? Y esto cambió radicalmente, y todos sabemos que cambió, y todos sabemos por qué cambió. Y cambió fundamentalmente por esto, que fue el albor de la primera revolución industrial, la máquina de vapor. Y la creación de la máquina de vapor llevó a la construcción del automóvil, y la construcción del automóvil entre 1890 y digamos 1920 aproximadamente desplazó a más o menos 1.2 millones de personas de sus trabajos habituales que estaban relacionados con los caballos, sin contar, por supuesto, los 8 millones de caballos que dejaron de tener trabajo debido a la invención del automóvil. Entonces, esta disrupción que creó ese enorme impacto en la sociedad estadounidense en ese momento llevó a que tengamos la sociedad que conocemos hoy, a la sociedad del automóvil, y que la calle hoy en Nueva York sea esta. Y uno podría pensar que eso fue malo, porque hubo una pérdida de empleo en Nueva York en aquel momento y en los Estados Unidos en aquel momento. Sin embargo, si volvemos la mirada atrás, podemos darnos cuenta que esta disrupción tecnológica, este cambio en la tecnología, esta primera revolución industrial, creó en 40 años lo que se convirtió más tarde en el 11% de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos en total, que es en aquel momento, entre 1910 y 1950, el conjunto de personas que estaban dedicadas a la industria del automóvil. Ahora bien, ¿qué pasó? Las personas que necesitaba la sociedad en ese momento, eran las mismas, pero necesitaban habilidades diferentes. No necesitaban saber cómo se alimentaba o cerraba un caballo, pero necesitaban saber cómo se trabajaba el metal, el caucho o los motores de combustión interna. Se requirió un cambio en las habilidades que se requerían en la fuerza laboral para conseguir esto. Y eso creó 7 veces más puestos de trabajo, que los que la industria del caballo había generado nunca antes en la historia. Y esa es lo que yo llamo la revolución de la oportunidad. Y es lo que tenemos que observar hoy en las puertas en el marco de la cuarta revolución industrial, y en lo que viene hacia lo que podríamos considerar la quinta revolución industrial. Y eso es muy importante. Y es muy importante también pensar que esto no va a detenerse. Porque vean, esta es la imagen de la ciudad de Nueva York hoy. Ajá, y si alguien ha ido a Nueva York, probablemente en Bogotá hoy, los taxis son también amarillos, creo. Ajá, y vamos a tener una imagen similar. Pero muy pronto, esa imagen va a ser desplazada también. Desplazada por el efecto, en parte, no podemos decir que en un todo, pero en parte, de la tecnología introducida alrededor de lo que llamamos la cuarta revolución industrial, ¿no? La revolución de la automatización, de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos. ¿Okay? Ya hoy en los Estados Unidos hay lugares donde los taxis no tienen chofer.
Y eso va a empezar a cambiar y a cambiar cada vez más rápido. Walmart hoy, por ejemplo, en los Estados Unidos ya está usando camiones que llevan mercadería entre un centro de distribución y otro que no tienen chofer. Entonces, el futuro del trabajo es un futuro que cambia y siempre ha cambiado, no es una cosa nueva, es que cambia y va en tono de el desarrollo de la tecnología y de la sociedad y los requerimientos que la sociedad va teniendo a través de la historia. Y no es diferente con la cuarta revolución industrial. ¿Qué tenemos que tener entonces? Habilidades diferentes. Habilidades diferentes es lo que tenemos que tener, porque la gente sigue siendo la misma. Y la tecnología no destruye trabajos, destruye habilidades que ya no requerimos más. Necesitamos habilidades nuevas para hacer el mismo trabajo. Mi papá era en Costa Rica, yo soy basado en Costa Rica, mi papá era guía de turista. Y al principio lo que hacía era manejar el autobús que llevaba a los turistas a los diferentes lugares. Y rápidamente se dio cuenta que ese trabajo era un trabajo muy poco especializado y que podía ser reemplazado fácilmente en cualquier momento por cualquier otra persona. Y entonces lo que tuvo que hacer fue obtener habilidades nuevas, aprender a hablar inglés, aprender acerca de la historia, aprender acerca de la cultura, para poder dar un valor agregado a el turista que llegaba a Costa Rica. Eso es exactamente lo mismo que ocurre en la Revolución Industrial, magnificado, por supuesto, por un tema de la velocidad. La velocidad con lo que está ocurriendo esto. Ajá. Ven qué interesante este estudio que establece o que presenta el Foro Económico Mundial. En el Foro Económico Mundial descubre o proyecta que el 65% de los niños que empiezan a estudiar hoy, de hecho hace 3 años, porque eso fue en el 2017, ese 65% de los niños va a trabajar en un puesto de trabajo, en una carrera que al momento no existe. Van a haber tantas carreras nuevas en los próximos 10 años, en la próxima década, que estudiar para una carrera va a ser cada vez más complicado. Vamos a tener que estudiar para una habilidad y obtener una habilidad en particular. Y por eso es que es tan importante lo que estamos haciendo hoy. Y por eso es tan importante hablar de tecnología. Porque estas disrupciones están ocurriendo fundamentalmente por la introducción de tecnologías y fundamentalmente por la introducción de tecnologías de información y de comunicaciones que han sido absolutamente disruptivas. Aquí pongo 3 que para mí son absolutamente la base de todo lo demás que estamos viendo. La primera, que es la central y que es la que está aquí en el centro, la celeste, digamos, que es la ciencia de datos, es absolutamente importante, porque es la capacidad que tenemos de obtener y de retener y de interpretar información, que nunca antes como sociedad habíamos tenido. Es muy importante no dejar que esto se minimice, es un logro fantástico, fundamental e importantísimo. Yo estaba leyendo un estudio que hace Seagate. Seagate es una compañía que produce discos duros, mecanismos de almacenamiento, y esta compañía lo que dice es que para el 2030 la capacidad de producir almacenamiento va a superar la capacidad de producir información. Eso quiere decir que dentro de la próxima década vamos a tener la capacidad de digitalizar absolutamente toda la información de la humanidad. Imagínense el valor que puede tener eso para la accesibilidad, para la democratización de la información y para el análisis de la información. Y todo eso se debe gracias a los avances que se han hecho en la ciencia de datos, que son las bases de datos, el análisis de datos, la ingeniería de software alrededor de estos componentes de software que son vitales para operar cualquier aplicación el día de hoy. Ese es central ahí. Y alrededor de eso se junta con la idea de que podamos tener acceso a la información desde cualquier parte, que no es otra cosa más que la computación en la nube y la ubicuidad del Internet. Pero esa ubicuidad del Internet, al juntarla con la posibilidad de tener computación en la nube, hace que el acceso a la capacidad de cómputo y el acceso a la información se abarate muchísimas veces y que entonces cualquier compañía y cualquier persona hoy pueda acceder a servicios de información y de tecnología de la información en una forma costo efectiva, en una forma muy, pero muy barata. De hecho, instituciones como ustedes pueden hoy, estudiantes y profesores, acceder a la nube de Oracle en forma totalmente gratuita para poder estudiar y hacer proyectos sin ningún costo para la universidad, para la escuela.
Eso es fundamental y eso se logra gracias a que estas tecnologías han sido desarrolladas. Y estas dos tecnologías empujan a otras tecnologías, como la automatización, no solo entendida por la automatización de los robots que uno ve en las fábricas, sino la automatización de ciertos procesos y de ciertas capacidades que son fundamentales. Entre ellas, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Hoy es una cosa que está basada en dos pilares fundamentalmente. ¿Y cuáles son esos dos pilares? La ciencia de datos, la capacidad de programación y de algoritmos más avanzados y la capacidad de cómputo que está en la nube. Entonces, si ven, todas las tres cosas entran en juego. Entonces, ¿qué significa para mí, para una persona normal o una persona en general, un profesional en general, o un estudiante hoy, o un profesor hoy, es todas estas cosas? Significan que hay un impacto de una oportunidad. Ven qué interesante este estudio. Yo tenía un estudio anterior, pero este estudio que estoy mostrando aquí ahorita es un estudio que más bien se actualiza en vista del COVID, ¿ok? Y lo que dice es cuál va a ser el impacto en solo 2 años, en el 2022, no estamos hablando del futuro, es el impacto casi que inmediato, de que no exista talento humano en la industria de TI para hacer todos los proyectos que se podrían hacer. 775.000 millones de dólares en el mundo van a dejar de percibirse o van a impactar a esta industria porque no va a haber gente que pueda hacer los proyectos a tiempo, que pueda hacer todos los proyectos que podamos hacer y que eso vaya a hacer que los costos de esos proyectos se incrementen. Es un estudio que hace IDC este mismo año, este año 2020. Entonces, vean la enorme oportunidad para nuestros países en América Latina, para Colombia, esta enorme oportunidad. Ahora el Ministerio de Tecnología está impulsando en conjunto con el gobierno la idea en Colombia de la Misión 2023, que es tener 100.000 programadores en Colombia, de la cual Oracle Academy está aportando y apoyando a diferentes instituciones en Colombia para lograr esto. La oportunidad es enorme. Y es enorme ¿por qué? Una vez más, por el advenimiento de tecnologías como el cloud, de tecnologías como la ciencia de datos, como la inteligencia artificial, como la automatización. Ayer también estaba leyendo, y no tengo ese slide aquí, pero estaba leyendo también un estudio que decía cuáles eran los países que más adoptaban la computación en la nube. Y ustedes no me van a creer, pero los países, entre los 3 primeros países que más adoptan la computación de la nube en el mundo está Colombia, según un estudio de IDC. Entonces, imagínense la oportunidad que existe allá afuera ya para esta clase de talento, si se puede desarrollar. Y por eso es tan importante lo que hoy la escuela está haciendo. Ajá. Y ven que eso, además, lo podemos extender a todas las industrias. Es un estudio que hicimos el año pasado, Oracle Academy, con esta compañía que se llama Burning Glass, para saber cuál era la demanda de habilidades digitales en las diferentes industrias. Y ven que en la industria de tecnología, las habilidades digitales crecieron entre 2013 y 2018, la demanda de las habilidades digitales creció un 40%, lo cual es lógico porque somos la industria de la tecnología, ¿no? Y que necesitamos habilidades digitales en la industria de la tecnología. Pero véanlo comparado con otras industrias que no son la industria de la tecnología, creció un 65%. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Esto quiere decir que hoy, no importa qué estudies, y si sos estudiante y me estás escuchando, escucha esto con mucho cuidado y con mucha atención. No importa qué estudies, si no estudias y no conoces del tema digital, estás en desventaja. Porque todas las compañías, independientemente de lo que vos vayas a hacer allá afuera en el mercado laboral, van a requerir algún elemento de conocimiento digital en el puesto de trabajo. Y ahorita lo voy a mencionar en otra forma. Y a pesar, y eso es interesante, ¿no? A pesar de que hemos conseguido automatizar trabajos, y a pesar de que esta cuarta revolución industrial está cambiando la forma de cómo el trabajo es, vean que según este estudio que hace McKinsey el año pasado, solo un 5% en realidad, en este momento, solo un 5% de los trabajos que existen en el mundo son susceptibles de ser totalmente automatizados. Ser un chofer de taxi es uno de esos trabajos, pero eso representa solo el 5% de todos los trabajos que hay. Los demás trabajos no pueden ser automatizados completamente. Y lo que vamos a automatizar son tareas, no trabajos.
sino tareas, áreas de mejorar la productividad, optimizar el desempeño en ciertas tareas. Entonces aquí es donde decimos que esta revolución industrial, y nosotros como industria, y nosotros como Oracle en particular, creemos que esta revolución industrial, que estas capacidades que la tecnología nos está dando hoy, son capacidades que van a complementar las habilidades humanas versus reemplazar a esas habilidades humanas. Y que vamos a trabajar en una sinergia en los diferentes campos. Un robot o una inteligencia artificial no va a reemplazar a un humano, va a facilitar su trabajo o va a mejorar su trabajo en un área en particular o en áreas en particular. Y eso es sumamente importante para desmitificar el hecho del impacto en el trabajo de la cuarta revolución industrial. Estamos diciendo, por ejemplo, y el mismo McKinsey Report dice, que para el 2030, 50 millones, óiganlo bien, 50 millones de nuevos trabajos se crearán por el área particular de la tecnología de información y comunicaciones en el mundo. 775.000 millones de dólares están allá afuera en el mundo para ser capturados por empresas, por innovaciones, por emprendimientos que ocurran en la próxima década alrededor de la tecnología de información y las comunicaciones, como digo, IDC. Y entonces esto es lo que al final queremos como industria. Y eso es lo que queremos hacer con las habilidades o las capacidades que la tecnología en la cuarta revolución industrial nos están dando. Un ejemplo de esto, para ponerlo en la tierra, y ya con esto creo que termino mi exposición. Un ejemplo de esto es este. Hemos estado trabajando con expertos de la industria, en diferentes industrias, y en todas las industrias, eso es muy importante, en la construcción, en el derecho, en el ambiente, en la medicina en particular, ahora que está tan importante el tema de la medicina con la pandemia, en la medicina en particular, para utilizar las habilidades de la cuarta revolución industrial como la inteligencia artificial para maximizar la capacidad que estas personas tienen, que de otra manera no tendrían. Estamos trabajando, el Instituto Lawrence Ellison de la Medicina Transformativa de la Universidad de Southern California, ha estado trabajando con Oracle for Research, que es una organización hermana de Oracle Academy, para apoyar a estos investigadores en el descubrimiento del cáncer. ¿Cómo hacemos esto? Por 150 años el cáncer se ha diagnosticado exactamente de la misma manera. Alguien tiene que hacer una biopsia y observar en el microscopio las células de esa biopsia para determinar si hay algún tejido anómalo ahí. Eso toma muchísimo tiempo y además requiere de un experto y además requiere del ojo del experto entrenado para poder observar ese tejido. Y muchas veces tomamos una muestra del tejido, pero muy cerca hay otro tejido que sí tiene células cancerígenas, pero no lo podemos ver porque no tenemos la capacidad de procesar toda esa información tan rápidamente. Con el Instituto Lawrence Ellison estamos trabajando con Oracle en un proyecto que lo que está haciendo es obteniendo imágenes 3D del tejido humano para analizarlo en supercomputadoras usando modelos de inteligencia artificial y encontrar los tejidos que sean propensibles para tener cáncer. Y entonces poder alertar a los médicos y decirles, esta persona podría tener cáncer en este lugar, que es un lugar donde alguien más no lo ha visto. El doctor aquí a la derecha, el de barba, se llama Dan, y Dan nos decía, la mejor cosa que yo le puedo pedir con una computadora es que me diga dónde debería yo mirar. Y eso es lo que estamos potenciando. Eso que requiere una enorme capacidad de cómputo. Fíjense que para tener la información de 1000 pacientes, nada más, de solo 1000 pacientes, se requiere 1 petabyte de información, lo cual quiere decir que es 1.000.000 de terabytes de información y procesar 1.000.000 de terabytes de información para solo poder diagnosticar a 1000 pacientes. Y hoy eso la tecnología no lo permite. Entonces, ¿esa tecnología va a reemplazar al doctor? No. Esa tecnología va a permitir que ese procedimiento y ese mecanismo de diagnóstico salve vidas por hacerlo más rápidamente, número uno. Y segundo, porque va a poder ser accesible a muchos más médicos en todo el mundo. Y esa es la clase de sinergia que la tecnología y la gente va a empezar a hacer cada vez más en todas las industrias, en todas las industrias. El año pasado estaba en California y pude visitar una compañía de abogados que tiene un sistema de inteligencia artificial que le ayuda al abogado a analizar contratos para observar sin errar cuáles son las cláusulas de ese contrato que podrían tener un riesgo para cada uno de los clientes de acuerdo a los cánones de riesgo de cada cliente.
Hemos estado trabajando con compañías, con la Universidad de Bristol, para analizar y simular el efecto del virus del COVID en las conexiones de las células AES en los pulmones a través de inteligencia artificial y virtual reality. Ajá. Esa clase de sinergias son las que estamos buscando. Esas clases de sinergias son las que vamos a ver cada vez más normalmente en esta industria y en el impacto de la quinta revolución industrial. Y finalmente, como educación, como ambiente educativo, nuestra labor para los docentes que están ahí escuchándome y para los que ya compartieron con ustedes en el tema de electrónica y en el tema de ingeniería de sistemas, que es fundamental, la clave es esta. Como decía Arthur Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Uno podría ver esta clase de tecnologías y puede decir que son casi que mágicas, son muy difíciles de comprender, pero esto no es así. Es tecnología, es conocimiento. Y nuestra labor como docentes y nuestra labor como generación que va hacia de salida es permitirle a las nuevas generaciones tener acceso a la educación en tecnología a todo nivel. A la educación en tecnología que les permita utilizar esa magia para mejorar su trabajo, su vida, su oportunidad laboral y capitalizar en las oportunidades que estas disrupciones les están dando. Por eso yo felicito a lo que está haciendo la escuela, los invito a que sigan aprendiendo y sigan estudiando acerca de tecnología y se mantengan en contacto con ella independientemente de lo que ustedes hayan estudiado o hayan escogido estudiar. Ese es el valor y esa es la clave de la quinta revolución industrial. Muchas gracias. Eso es todo lo que tenía para ahora. Regreso con ustedes entonces. Muchas gracias, Richard. Bueno, tenemos algunas preguntas. Primero, una pregunta para el ingeniero Osvaldo. ¿Cómo aumentamos la productividad de las organizaciones con todos estos avances tecnológicos? ¿Cómo consideras tú que se podría aumentar la productividad? Yo creo que toda esta tecnología no tiene sentido si no se pone al servicio de la sociedad primero. Como tú mencionabas hace un rato, las ciudades inteligentes, toda esta cantidad de sensores y bueno, toda la tecnología que hemos mencionado, solo tiene sentido si mejora la calidad de vida de las personas. Entonces, fundamental por ese lado, digamos, el aspecto humano primero. Y segundo, pues todos estos datos que se generan y toda esta cantidad de información que gracias a dispositivos puede ser capturada y conseguida, pues tiene que procesarse, tiene que administrarse, tiene que gerenciarse. Olvidé mencionar cuando hice mi intervención, nuestra primera maestría desde Ingeniería de Sistemas es maestría en gestión de información y es importante que toda esta tecnología sea administrada y sea gerenciada. La gente tiene que poder tomar decisiones apoyándose en estos datos procesados como lo hacen los científicos de datos, que pueden trabajar gracias a lo que hacen los ingenieros de sistemas y lo que hacen los ingenieros electrónicos, permitiendo que los datos se puedan conseguir. Entonces, pues tenemos programas en los 3 niveles, como les digo, el aspecto técnico con ingeniería de sistemas y ingeniería electrónica en pregrado y posgrado, la capa intermedia, como la veo yo, para la ciencia de los datos y toda la magia, como mencionaba Richard hace un rato, qué pasa con esos datos que se consiguen, y todo tiene sentido si se administran y se gerencian la tecnología y los datos, como les mencionaba, pues con programas como la maestría en gestión de información que tenemos en la escuela. Gracias, Osvaldo. Aquí nos pregunta en el chat, Diana Carolina Cabra Ballesteros, cualquiera que quiera responder, ¿qué habilidades consideran se deben trabajar en los estudiantes universitarios hoy en día para los trabajos del futuro en el marco de esta quinta revolución industrial? ¿Puedo intentar yo? Claro. Sí, adelante. Sí, gracias. Es muy interesante tu pregunta, Diana, ¿no? Era Diana. Ajá. Y muchas gracias, porque ese interés tuyo de saber qué deberías saber es fundamental. Ajá. Yo creo que el otro día estaba leyendo un artículo del Foro Económico Mundial que decía cuáles son las habilidades que están decreciendo, ajá,
versus las habilidades que están creciendo en el mercado laboral. Una cosa muy interesante es esto: el Foro Económico Mundial todos los años hace un reporte que se llama el reporte del futuro del trabajo. Y entonces hace unos años decían, bueno, en el 2020 vamos a ocupar 20 millones de abogados, 10 millones de médicos, y a partir de unos años para acá empezaron a dejar de decir eso, porque ya no pueden predecir, porque el mercado laboral se mueve tan rápidamente que ya no puedes predecir qué clase de puesto vas a necesitar. Y entonces empiezan a predecir qué clase de habilidades vas a necesitar. Entonces, no sé si leyeron esto, y un poco, no quiero hacer burla de algo tan serio, pero fue algo serio que pasó en el gobierno de Inglaterra hace unos días, ¿no? No se dieron cuenta que dejaron de poder grabar 10.000 casos de COVID porque estaban grabando los casos de COVID en Excel. Y llegaron a la cantidad máxima de filas que en Excel podría tener. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿No? En el pleno siglo XIX, en pleno siglo XXI, que alguien llegue a ese punto. Bueno, eso es parte de las habilidades digitales que tenemos que tener cada uno, ¿ok? Entonces, hoy, por ejemplo, la operación de tecnología deja de ser importante. Saber Excel, Word, PowerPoint, eso deja de ser importante. La creación de tecnología empieza a ser cada vez más importante. Y entender cómo la dinámica de esa tecnología puede mejorar tu trabajo en particular, como lo mencionaba yo, ¿verdad? Ahorita tenemos en Colombia mismo universidades donde agricultura, agronomía está trabajando con informática, donde medicina está trabajando con informática, donde matemática está trabajando con informática, donde estadística está trabajando con informática, porque es una habilidad transversal. Entonces, si vos querés aprender, aprende de tecnología, ¿ok? Y muy importante, de creación, de innovación y de tecnología. Todo el mundo puede, como decía Ratatouille, todo el mundo puede aprender a cocinar. Yo digo, todo el mundo puede aprender a programar. Y aprender a programar puede abrirte la puerta. No solamente a convertirte en un programador, no necesitamos que seas un programador, pero a que puedas entender o a comprender intrínsecamente cómo la tecnología puede ayudar a mejorar tu trabajo, que eso es lo más importante. Igual necesitamos médicos, igual necesitamos abogados, igual necesitamos ingenieros, igual necesitamos todas las profesiones, pero todas las profesiones tienen que ser potenciadas por la herramienta más importante que hemos inventado como humanidad, que es la computadora. ¿Okay? Yo leía el otro día un estudio ahorita me acuerdo de la compañía, discúlpenme, y dice que en este momento, en este año mismo, en el mundo hay 20 millones, 30 millones de programadores. Si vos pensás que hay 8.000 millones de personas y solo 30 millones de programadores, quiere decir que 1.35% de la humanidad produce la tecnología. Digamos que puede ser, puedo equivocarme, ¿no? Para no sacar a los ingenieros, profesor Alexander, ¿no? Digamos que un 1% de la población del mundo produce la tecnología que el 99% restante utiliza. No puede ser. ¿Qué oportunidad más grande? Ahí está tu oportunidad. Diana y todos, ahí está tu oportunidad. Ahí eso es lo que tenés que buscar. Aprender de tecnología, no importa en qué nivel, pero aprender cómo la tecnología actualmente puede actuar. Y ese aprendizaje te lleva a mejorar la creatividad, el trabajo en equipo, el aprender a aprender, las habilidades blandas que tanto habla que son transversales. La tecnología es una habilidad transversal. Okay. Yo me extendí más de la cuenta, perdón, en la respuesta. Adelante. Tranquilo, gracias, Richard. Aquí Juan Camilo Rueda Bogoya también nos pregunta, ¿cómo estas nuevas estrategias de datos pueden ayudar a mitigar las brechas salariales? ¿Alguno de nuestros? ¿Qué pasó? Bueno, digamos que yo me aventuro a decir allí algo y es, pues las brechas salariales se dan porque, digamos que una rama de las brechas salariales se da por la diferencia en el manejo de la tecnología. Pues entre más personas puedan tener ese dominio de esas tecnologías, podrán acceder a trabajos mejor remunerados que en ese nivel ya existen menos brechas. Obviamente hay otras brechas de género, todos somos conscientes de esas, muy probablemente en esas todavía sea muy difícil que la propia tecnología por sí o per se sean caminos para eliminarlas, pero seguro que en un país con tantas posibilidades como el nuestro, en donde cada vez podemos educarnos más, formarnos más y utilizar esa creatividad que nos caracteriza frente a la tecnología y junto con la tecnología, podemos sacar muchas cosas adelante y estando allí, yo creo que las brechas salariales se pueden difuminar y se pueden reducir, digamos que en ese sentido. Y terminando también, digamos, dando mi aporte junto con lo que decía Richard, yo creo que
así como él lo decía, o sea, ya no se pueden aventurar a decir en 20 años vamos a necesitar X cantidad de profesiones, pero sí las habilidades. Y nosotros, digamos, dentro de la escuela, como bien lo decía Osvaldo, en todas las carreras propendemos porque nuestros estudiantes salgan formados con una gran capacidad técnica que les permitirá aprender lo que sea a futuro. Entonces, allí es muy importante el nivel de formación que tenemos y que obviamente aquí en la escuela la ofrecemos de muy alta calidad y es esa base, ese caldo de cultivo en donde después cualquier necesidad que nuestros ingenieros quieran afrontar, estamos seguros que lo van a poder afrontar de la mejor manera gracias a que tienen una formación muy alta, de muy buena formación técnica con muy alta calidad. Yo quisiera intervenir un poco dándole continuidad a lo que decía Richard hace un momento, y es que el uso de la tecnología hoy en día está presente y es inherente a todos los ejercicios profesionales. Una cirugía, por ejemplo, hoy en día se puede realizar de manera menos invasiva y con mejores resultados gracias a los adelantos tecnológicos que se desarrollan desde electrónica y desde ingeniería de sistemas, por nanotecnología, por ejemplo, y por procesamiento de todo lo que puede hacer este nuevo elemento nanotecnológico. Cirugías a corazón abierto y bueno, y otra cantidad de cosas son realidad y tienen mejor éxito hoy en día gracias a los adelantos tecnológicos. Entonces, casi que concebir una cirugía como se hacía hace unos años, ya no tiene ningún sentido. Y eso pasa gracias a los adelantos tecnológicos. Entonces, ya casi que eso va a ser inherente al ejercicio profesional y un médico no va a poder ejercer si no conoce las herramientas tecnológicas que le van a ayudar a que su ejercicio profesional sea de avanzada y ayude a mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso hablaba hace un momento de ciudades inteligentes, buscando mejorar el beneficio de la ciudadanía, de la comunidad en donde se esté hablando de este tema. Gracias. Sí, A ti, y yo Osvaldo. podría, Jennifer, perdón, podría agregar Sí, una claro. cosa más también en todo lo que decía Alexander y lo que decía Osvaldo, y en del tema salarial, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy importante que para los muchachos que nos están escuchando tienen que tomarlo en consideración, la gente joven, y es esta. Hoy, como nunca antes, tenemos la capacidad de innovar en el mundo. Nunca antes habíamos tenido esa capacidad de innovar hoy antes como la tenemos hoy. ¿Por qué? Porque la tecnología que está hablando Osvaldo está accesible para todo el mundo. Hoy puede uno abrir en la nube rápidamente y tener un servidor funcionando y hacer tu emprendimiento ahí. Entonces, la innovación y las grandes compañías que vemos ahora son compañías que han surgido de la innovación, de una innovación muy pequeña. Y la innovación es fundamental. Vean que estamos diciendo que, como decía Alexander, no sabemos qué vamos a estudiar, que no sabemos en qué vamos a trabajar en el futuro. Es porque los innovadores de hoy van a crear los trabajos del futuro. Entonces, piénsenlo muy bien, porque no es ya ir a buscar un trabajo en el lugar donde yo voy a trabajar, es ir a crear el mercado que yo voy a definir y a diseñar. ¿Y por qué no puede ser colombiano? ¿Por qué no puede ser colombiano? Perfectamente podría ser un nuevo mercado colombiano en IoT, en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en Internet de las Cosas, ustedes pueden aquí, por eso, porque el acceso a esta clase de tecnologías es hoy más que nunca democratizado, digamos, abierto a todo el mundo, de muy fácil acceso. Jennifer, a mí me gustaría darle respuesta a una pregunta que hicieron hace un rato, la vi pasar por el chat, y era la diferencia entre la maestría en ciencia de datos y la maestría en gestión de información. Y me quiero Esa iba. remontar a un comentario que hice hace un momento, y es, nosotros en la escuela vemos 3 niveles en estos aspectos. Uno, el fuerte tecnológicamente hablando, donde los ingenieros de sistemas y los ingenieros electrónicos tenemos que estar muy bien preparados para construir todas estas soluciones que han mencionado Richard y Alex durante la intervención, porque eso no se hace solo, necesita profesionales preparados para estos elementos innovadores tecnológicamente hablando. Entonces, nos fortalecemos en el aspecto técnico en ingeniería de sistemas y en ingeniería electrónica. Pero existe una capa intermedia donde todos los datos que son generados
gracias a esos adelantos tecnológicos en sistemas y en electrónica, se preparan para que alguien tome decisiones. Y ahí es donde intervienen los científicos de datos de pregrado y posgrado, lo que llamamos nosotros ingenieros estadísticos y científicos de datos, para preparar todos esos datos que surgen gracias a los avances tecnológicos para que alguien pueda tomar decisiones. Y entonces debe conocer de estadística y debe conocer del manejo de herramientas y de lenguajes de programación para explotar de mejor manera esa información que se genera gracias a los avances tecnológicos. Pero tiene que haber alguien que tome las decisiones y tiene que haber alguien que sepa de gerencia de tecnología y de gestión de conocimiento y de inteligencia de negocios y de gerencia estratégica para que toda esa información que le puede suministrar, le puede preparar el científico de datos, le sirva para que aumente la productividad de las organizaciones. Entonces lo vemos en tres niveles: el aspecto técnico, donde participamos las dos profesiones que les mencionaba, la preparación de esos datos en la capa intermedia con los científicos de datos, gracias a todos los avances tecnológicos, y el apoyo a la toma de decisiones, preparando estos gerentes de tecnología que deben tener conocimientos en diferentes disciplinas, para que esta toma de decisiones sea lo más acertada posible. Gracias, Jennifer. A ti, Oswald. Igual aquí también me gustaría complementar un poco lo que han dicho, y es que para todas las personas que nos están viendo en este momento, tenemos la gran ventaja que nosotros sabemos, o sea, conocemos los emprendimientos anteriores y conocemos las problemáticas actuales. Y hoy en día se puede decir que el límite es la imaginación. O sea, por más de que tú digas, no, es que eso es súper irreal. Hace unos años era irreal que nosotros desbloqueáramos las cosas con nuestra huella. O sea, eso se veía solo en las películas y así en cosas de súper alta seguridad. Y hoy en día es la realidad de nuestros teléfonos, de nuestros carros incluso. Entonces, complementando lo que decía Richard, a todos los chicos que nos están viendo realmente y a todas las personas, es simplemente tener esa iniciativa de querer resolver un problema. Porque hoy en día no importa lo que tú estudies, puedes aprender de todo gracias a la tecnología, gracias a YouTube, gracias a cuantos tutoriales, gracias a organizaciones como lo son Oracle Academy, que tienen muchísimos cursos gratis y otros pagos que no son tan costosos. Entonces, realmente el conocimiento está ahí. Y para finalizar, una pregunta para Richard, nos hace el público, dice, ¿cuál es la visión de Oracle como líder de la industria tecnológica con relación a los retos que debemos afrontar como humanidad? Qué linda pregunta. Muchas gracias. ¿Quién la hizo? ¿Me puedes decir, Jennifer, quién hizo esa pregunta para poder mencionar su nombre por lo menos? A ver si podés. Si no, Claro, la hizo ajá. Ingrid Paola Marín Cabezas. Ingrid Paola Marín Cabezas, muchas gracias. Es una pregunta fundamental, fundamental. Nosotros tenemos una visión en Oracle y nuestra visión es transformar el mundo a través de la tecnología. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la gente pueda entender y acceder a los datos, a la tecnología, para mejorar su calidad de vida en todas las formas. Y pensarlo así, ya lo estamos haciendo. Ajá. Cuando hoy, por ejemplo, en la pandemia, que no puedes ir al banco, si no fuera por la tecnología y la información, no podrías pagar la internet para conectarte. Ajá. No podrías tener el Uber Eats ahí en tu casa para comerte la hamburguesa. Ajá. Y eso es gracias a la tecnología. Y esa es nuestra función como compañía. Y creo que debería ser nuestra función como industria. Porque siendo una industria tan amplia, de una aplicación tan profunda en todas las áreas, nuestra misión fundamental es hacer que esos avances, impacten la vida de la gente. Y por eso en Oracle tenemos programas como Oracle Academy, como Oracle for Research, como Oracle for Startups, donde estamos buscando poner de frente todas las oportunidades que la industria tiene para que nosotros en la industria no lo hagamos, para que vos lo hagas, para que vos seas capaz, Ingrid, de hacer tu cambio usando la tecnología y darte las herramientas y las oportunidades para hacerlo. Esa es nuestra visión y esa es nuestra misión como compañía en esta industria tan linda, porque es una industria fantástica en la que tenemos la oportunidad de participar. Muchas gracias por la pregunta, Jennifer. A ti, Richard.
Bueno, complementando un poco esto y dándoles una invitación a todas las personas que nos están viendo, que quieran emprender, recuerden que tanto la universidad, desde nosotros como universidad, le damos muchísimo apoyo a todos los estudiantes que tengan una idea, que tengan una innovación. Pueden contactar organizaciones como lo son Oracle o pueden buscar ayuda de todos los proyectos que saca anualmente el MINTIC y diferentes organizaciones gubernamentales, para que no se queden con esa idea en sus cabezas, para que la comuniquen y, como decía Richard, en ustedes está el poder de cambiar la humanidad. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron, a Richard, a Alexander, a Osvaldo, por sus intervenciones. Me gustaría invitar a los que quieran a que pongan la cámara para tomar una pequeña foto y darles las gracias realmente nuevamente a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a los panelistas por los valiosos aportes que han hecho, por este tema tan importante que han compartido con todos nosotros, con la escuela, con la audiencia de Esiciencia. Muchas gracias también a los participantes, a todos quienes nos acompañaron durante esta charla y a quienes nos han acompañado a lo largo de todas las actividades que se han llevado a cabo el día de hoy, que han sido dedicadas al eje de neurociencia y la cuarta revolución. Para mañana, las actividades estarán alrededor del tema de la economía circular, la sostenibilidad y particularmente los objetivos de desarrollo sostenible. Tendremos a las 8 de la mañana una charla sobre la creación de valor a través de la sostenibilidad en la gestión de proyectos. A las 9, sobre innovación pedagógica en tiempos del COVID, un anecdotario desde la Universidad Nacional de Colombia. A las 2 de la tarde, sobre la empresa privada. Bavaria, la sostenibilidad es nuestro negocio. A las 3 de la tarde, Estrategia Nacional de Economía Circular, Nueva Cultura y Nuevos Modelos de Negocio, Transformación Productiva y Cierre de Ciclos de Materiales. Y finalizaremos la jornada con El Origen del Capitalismo a las 4 de la tarde. Y por supuesto que también los esperamos para el viernes con la siguiente línea temática, que es la de competitividad empresarial. Entonces, muchas gracias a la profesora Jennifer por la excelente moderación de este panel. Y de nuevo, a todos muchas gracias, que tengan una feliz noche y nos vemos mañana en la siguiente programación de actividades de Esiciencia 2020.